Bien, estimados padres de familia, muy buenas noches, saludos. A ver, como me había comprometido con ustedes, voy a mostrar un poquito el tema de las competencias y las capacidades que se han evaluado para que ustedes conozcan, ¿ya? Y vean más o menos la orientación de cómo han sido evaluados sus hijos y tengan una referencia mayor, ¿ya? Y puedan conversar obviamente con ellos. Muy bien, voy a compartir la pantalla. En este momento, por favor, les agradecería que me sigan en esta idea y empezamos, ¿ya? Voy a compartir exactamente lo que hemos trabajado. Bien, a ver, todos han obtenido esta libreta, digamos, el día de hoy. He tomado un modelo de un alumno referencial para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿ya? Bueno, el primer indicador tenemos aquí el tema de lo que se llama el área de personal social. Eso es lo que aparece en su libreta, ¿ya? Yo le voy a ir pintando y le voy a ir explicando. Ya, correcto. Personal social es un área curricular que está desarrollada en 5 competencias, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? El tema de la historia, propiamente, que no lo estamos trabajando todavía, porque es un tema ya de julio, vamos a empezar ya a trabajarles próximamente. El tema del medio ambiente, que tiene que ver con temas ligados a los proyectos de ciencia, que también estamos ya por inaugurarlo. El tema de economía, porque también tiene que ver un tema de recursos económicos, ¿ya? Esos temas tampoco todavía se han trabajado. Sin embargo, sí se han desarrollado 2 competencias fundamentales. La competencia, en todo caso, es un saber hacer del alumno, que el alumno sepa desarrollar convenientemente algunas habilidades que se requieren para aprobar este criterio. Este es un poquito el tema de calificación. Acá ustedes tienen construye su identidad. Ya, construye su identidad, específicamente he considerado para todos, porque ese era el criterio general, identifica sus emociones frente a una situación vivida. Algunas veces afronta de manera positiva los cambios que experimenta. Como nosotros habíamos ingresado de la pandemia, nosotros, digamos, a un periodo de retorno escolar y que ha sido progresivo, primero en 2 grupos y luego un grupo hasta terminar, hemos tratado de ver el tema de las situaciones que cada uno ha desarrollado, ¿no? Que había traído en todo caso. Temas de emociones, temas de vivencias, puntos de opinión y sobre todo que tengan que ver con temas de desarrollo personal, de aceptación personal, ¿ya? Incluso aquí hay una parte que dice afronta los cambios que experimentan. Recuerden que eso lo he conversado en reunión, ya los estudiantes están pasando por cambios físicos, obviamente, están en un trance de dejar la niñez para pasar ya a una pubertad, por decirles así, ¿no? Posteriormente. Y obviamente adolescencia en el nivel de secundaria. Por otra parte, acá tenemos el tema de convive democráticamente. En este tema de convivir democráticamente es muy importante resaltarles a ustedes el aspecto importante acá tiene que ver con la convivencia escolar. Aquí dice, practique estrategias de resolución pacífica en conflictos que se le presenten en su diario vivir en la escuela. Y es capaz de negociar y conciliar a fin de vivir armónicamente con sus compañeros y compañeras. Específicamente acá nos referimos al tema de cómo el estudiante puede relacionarse con los demás, sin caer, por ejemplo, en el tema de, digamos, agredirse verbalmente. De repente podría ser una intolerancia, si él es capaz de ser empático con sus compañeros, ir desarrollando ese grado de madurez para comprender, para poder asimilar, para poder sobrellevar las situaciones, ¿no? Entonces, aquí también lo que se ha evaluado. Recuerden que acá estamos hablando de resolución pacífica, de solución de problemas, problemas de convivencia, y ese es en el día a día, ¿no? Y eso implica pues todo un trabajo de desarrollo personal, ¿no? Y no es solamente de un mes, 2 meses, es un trabajo que se sostiene a lo largo de todo el año académico y lo ideal sería que esto se refuerce en el hogar, ¿ya? Muy bien. Luego hemos pasado o pasamos al tema, bueno, educación física. Aquí el profesor ha tenido a bien considerar, en este caso, las 3 competencias que se requiere para que él pueda desarrollar digamos, esta área de educación física. Tiene que ver con el tema de la vida saludable,
con el tema de las habilidades sociomotrices, movimientos, y obviamente acá con la autonomía para desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, identifica y utiliza actividades de activación corporal, el calentamiento y explica sus beneficios, ¿no? ¿Para qué les sirve el hacer ejercicios, ¿no? Como parte de la salud. En la segunda parte él tiene en la interacción, obviamente, el cómo trabaja también con sus compañeros de aula, ¿no? Y obviamente qué habilidades desarrolla en diversos juegos que se establecen. Y finalmente, cuando él hace sus ejercicios prácticos, ¿no? Carreras de velocidad, postas, obstáculos, saltos, todo lo que tenga que ver con educación física. Ese rubro no lo he evaluado yo, sino lo ha evaluado el profesor, y solamente son los criterios que yo he considerado, ¿correcto? Y que he transcrito lo que el profesor me había enviado. Luego tenemos otra área muy importante, y eso lo dijo en la mañana su director, refiere al tema de, en todo caso, de lo que es el lenguaje propiamente, ¿no? La comunicación, Soy Monoma lo dice. Aquí nosotros desarrollamos 3 competencias fundamentales, y eso creo que yo le dije en un inicio. Saber escribir, saber leer y saber expresarse correctamente. Es muy importante la expresión oral correcta. Cuando hablamos de la expresión escrita, perdón, en este caso de la competencia escrita, por ejemplo acá, en el caso de esta alumna o este alumno, ella había considerado, o él había considerado, por ejemplo, o se le ha considerado un B. ¿Por qué? Porque el criterio, obviamente, de lo evidenciado, como dice ahí, algunas veces, no es una continuidad que sostenga. Propone de manera autónoma un plan de escritura. El plan de escritura se refiere cuando él escribe por iniciativa, ya sea sus temas de clase, ya sea redacciones, ¿no? Que trabajamos, por ejemplo, desarrollamos la anécdota el mes pasado, hemos trabajado textos descriptivos, este mes que también sucedió. Hemos armado, por ejemplo, les comento, sus propuestas acerca de las normas de bioseguridad también. Entonces, también intervienen acá. Alguien me dirá, profesor, pero este es de ciencia. Es que la comunicación está, en la escritura está presente en todas las áreas, ¿ya? Y acá nosotros tenemos para organizar sus ideas de acuerdo a un propósito comunicativo. Además, aún no se percibe, en el caso de este estudiante, no se percibe como logro una organización de sus ideas. Bueno, en el caso de este estudiante, aún no puede organizar sus ideas, no puede hacer un esquema simple, no puede hacer un cuadro simple, ¿no? Un cuadro de, ¿no? Ideas, cuadro de entrada, un esquema. Recuerden que trabajamos incluso el PES de Ishikawa, ¿no? Las causas y las consecuencias, también es parte del proceso de la redacción. Finalmente se recomienda, bueno, en el caso de esta alumna, ser más ordenada y trabajar espacios entre los párrafos. Es muy importante que en el cuadernito siempre trabajemos entre párrafo y párrafo espacios. Ese es en el caso de textos que son continuos. Ojo, ya hemos visto los temas de textos, los tipos de textos que lo vimos esta semana. Y si fueran por el otro lado discontinuos, que son esquemas gráficos, deberían estar pues bien señalizados, con su regla, con sus colores, ¿no? Bien diagramados. Entonces eso de alguna u otra manera fortalece el tema de escritura también, los trazos y todo. Luego tenemos acá lee. El lee ya ustedes pueden inducir. Generalmente es cuando nosotros recogemos información de los textos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a ir resaltando, ¿ya? En el caso acá le decía escribe. Acá tenemos a lee. Lee lo podemos hacer con este color. Y lee se refiere específicamente a la lectura, no solamente la lectura oral, ¿no? Sino incluso la lectura silenciosa, el subrayado, cuando ellos van trabajando, no subrayan ideas. Se recomienda mejorar en todo caso la entonación y vocalizar. Se le ha considerado a este estudiante. Luego tenemos la comunicación oral. La comunicación oral tiene que ver con un tema específicamente del lenguaje, el lenguaje verbal. Y no solamente la comunicación de hablar, sino escuchar para hablar. Ese es otro elemento muy fundamental. Por ejemplo, cuando un estudiante sale, ¿no? Al frente y puede por lo menos presentarse correctamente, adecuadamente, usando un vocabulario adecuado, un lenguaje propio, del contexto, obviamente. Por eso dice, presta atención activa
y da señales verbales y no verbales. Por ejemplo, ¿cuál sería una señal no verbal? Un gesto, ¿no? El hecho de que el alumno se cubra la cara, por ejemplo, es otro elemento. Tiene vergüenza, tiene temor a expresar. Entonces, son elementos que digamos, se evalúan también. Por otro lado, asume su rol como hablante y oyente. Es muy importante, ¿no? Y sobre todo asertivo en diversas situaciones de comunicación que participa. Aquí, por ejemplo, tenemos algo importante y muy notorio el hecho de que ustedes están leyendo el tema del hablante y el oyente. ¿Quién es el hablante o el emisor? El que emite el mensaje, la señal, y eso también se ha visto en la clase. Y el receptor es el que escucha. Si alguien habla, lo lógico es que yo escuche. Y si yo quiero hablar, lo lógico es que los demás hagamos silencio y me escuchen, ¿no? Entonces, son elementos que son parte de la comunicación oral, ¿sí? Muy bien. Luego pasamos al otro rubro, que es arte y cultura. Básicamente en arte y cultura nosotros acá, voy a poner un ratito, perdón. Vamos a poner acá a considerar, por ejemplo, un color, puede ser ¿no? Este color. Y acá dice, hay dos competencias. La competencia aprecia, da su opinión de lo que ve, y la competencia que él hace, elabora, crea un proyecto artístico. O sea, que él mismo dibuja, hace su manualidad, habla, expone, interpreta, qué sé yo. En el aprecia nosotros tenemos que manifiesta sus opiniones al observar su propio trabajo, ¿no? Aquí tenemos, miren, o sea, él da su opinión, qué es lo que le parece, ¿no? Cómo ve el trabajo de su compañero. Y no solamente consiste en decir a veces, ah, está muy bonito, ¿no? No solamente eso, sino fundamentar el por qué pensamos que está bonito, qué es lo que nos atrae, los colores, ¿no? O el tono de la voz, ¿no? El vestuario. Entonces, es dar una opinión completa. Muchas veces nos quedamos en, está bonito, está feo, me gusta, no me gusta. ¿Pero por qué? Porque sí, porque no. Entonces, obviamente acá es ir desarrollando esa capacidad o ese desarrollo de que él pueda y a partir de una observación dar una opinión. Y en el tema de la creación de proyectos tiene que ver mucho con el tema de que ellos manipulen, elaboren, participen, expongan, creen. Aquí, por ejemplo, se presentó un proyecto que fue el juego de roles, donde muchos alumnos han hecho un buen trabajo y obviamente tienen una calificación. Por ejemplo, este alumno o alumna tiene A. Se entiende A porque ha logrado hacer ese proyecto y lo ha hecho bien. Y si hubiera este alumno, si por A o B no hubiera hecho, inmediatamente tiene un B. Y aquí cambiaría, ¿se dan cuenta? O si no hubiera presentado nada, queda en C. Y se entiende que no ha hecho nada, no presentó. Entonces, miren qué importante es manejar un poquito estos elementos. Luego en matemática, nosotros vamos a tener aquí, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, este color anaranjadito, y aquí vamos a trabajar. A ver, ¿cuál es matemática? Resuelve, aquí hay, en todo caso, 4 competencias, 4 desarrollos que él tiene que trabajar. Resuelve problemas de cantidad, que básicamente es suma, resta, multiplicación, división, operaciones básicas. En problemas, obviamente, o en ejercicios que se asignen. Aquí, por ejemplo, a este estudiante se le ha considerado algunas veces, porque no hay continuidad. Usa diversas estrategias de cálculo y hace escrito mental, por ejemplo, los conteos, los cálculos que venimos trabajando, que implican la descomposición de números, tanto de sumas como de multiplicaciones, al resolver problemas con números naturales hasta de 6 cifras. Con ellos estamos llegando, se hace el esfuerzo por llegar hasta las 6 cifras, ¿correcto? Resuelve ejercicios propios de la suma, la resta, multiplicación, división, lo que hemos venido trabajando, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, a este estudiante se le consideró B, pues porque todavía no reúne esos requisitos adecuados. Luego en la segunda tienen acá, por ejemplo, le vamos a poner otro colorcito, puede ser un verdecito acá, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Aquí nosotros hemos trabajado la geometría. La primera unidad trabajamos la geometría plana del espacio, la ubicación, los planos, los puntos, las coordenadas, eso está aquí, ¿ya? Finalmente tenemos los problemas de gestión de datos. Justo un papito se acercó a preguntarme, me decía, profesora, ¿a qué se refiere eso? Y le digo, acá ahorita le explico.
La gestión de datos, lo vamos a poner con otro color, ¿ya? Un colorcito mostaza parece esto. A ver, un colorcito más o menos rojito. A ver, para que se note. Ya. Le damos un rojito y le vamos a poner la letra A blanca, ¿ya? Para que resalte. Un ratito, por favor. Listo. Por ejemplo, resuelve el problema de gestión de datos. Aquí se evalúa más o menos la capacidad para trabajar la estadística propiamente, ¿no? El procesamiento de datos. Y es un tema que también el año pasado lo trabajamos, ¿no? Cuando hacíamos nuestras encuestas, sacábamos nuestros círculos de porcentajes. Este año también lo hemos hecho en el primer bimestre en ciencia, por ejemplo, hemos trabajado bastante cuadros estadísticos y también en matemática. Entonces es muy importante que los alumnos puedan ir identificando los datos, ¿no? Que puedan leer un cuadro estadístico, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, este estudiante se le ha considerado un B, porque está en proceso. Miren, su mismo nombre dice, está en proceso de interpretar datos. O sea, él no interpreta todavía, pero está en proceso. Al final hay un tema que es de equivalencias y cambios, básicamente sistema monetario, ¿no? Que todavía no hemos trabajado ese tema, por eso queda en blanco. ¿Ya? Luego pasamos al tema de ciencia, y en ciencia nosotros vamos a encontrar una competencia y 3 capacidades, por decirles así, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la primera, diseña y construye. Un ratito vamos a ponerle ciencia, le vamos a poner aquí un colorcito verde, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a tener ciencia, diseña y construye soluciones tecnológicas. Por ejemplo, acá cuando usa la tecnología, ¿no? Generalmente eso es para proyectos de ciencia, pero todavía lo hemos trabajado. Luego dice, explica el mundo físico, ¿no? Hay los elementos de la naturaleza. No se ha incidido mucho en el primer bimestre, pero sí hemos incidido al tema de indaga. Recuerden que aquí ha habido un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado de indaga, hemos hecho que los alumnos investiguen. Recuerden que hemos trabajado la norma de bioseguridad, ¿no? Me acuerdo que yo les hablaba de lo que era la pandemia, la endemia, todos esos temas que hemos trabajado en clase. Incluso nosotros sacamos unos textos de unos investigadores que daban algunas recomendaciones. Hemos buscado en internet, les he mandado vídeos, ¿no? Que ustedes han ido haciéndolo en su cuaderno. Incluso han escrito ustedes un texto argumentativo en su cuaderno, donde ponían su posición. Entonces, todo eso ha incluido el tema de la indagación. La indagación es la curiosidad, la investigación, buscar en internet, ¿no? Buscar en libros, ¿no? Aquí, por ejemplo, este estudiante está en proceso, porque todavía no ha logrado, todavía problematiza y diseña estrategias para hacer indagación. Este alumno no ha logrado todavía, está en proceso de aprender, por ejemplo, a usar una bibliografía, a usar el internet, no solamente a veces copia y pega, sino dar tu opinión de eso. Evalúa y comunica el proceso y los resultados. Ahí están las exposiciones. Entonces, vamos a ir trabajando progresivamente. Finalmente tenemos el tema dentro de las áreas generales de religión, que le vamos a poner pues un color acá, a ver, este celestito. Y acá tenemos dos aspectos importantes. Aquí tenemos por un lado, asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia a su creencia religiosa. Bueno, eso no se ha trabajado por un tema de que esto tiene que ver más con el tema de oraciones, con el tema del desarrollo de, digamos, compromisos de acción, tampoco lo hemos trabajado, pero sí hemos trabajado el segundo criterio, que era construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión. Y acá nosotros, bueno, lo que se ha evaluado es valora la importancia de la palabra de Dios y respeta las diferentes creencias. Sobre todo aquí nos hemos centrado en ir conociendo algunos elementos de religión y que ellos lo conozcan por un tema de cultura general y para que sea parte de su bagaje, digamos, que ellos deben tener, al margen de que ellos asuman o no las posturas, digamos, cristianas propiamente. Recuerden que el tema de la religión es un tema a veces muy un poquito controvertido, ¿no? Sin embargo, lo que aquí se apela bastante es al respeto de las creencias religiosas. Puede ser que yo esté a favor, esté en contra,
pero conozco, me informo para poder dar una opinión. Entonces, de eso se trata esta parte. Y bueno, eso es lo que se evalúa. En el caso de este estudiante o este estudiante, está en proceso todavía su trabajo. ¿Ya? Por otro lado, aquí nosotros tenemos algunas competencias que también se evalúan. Ojo, si bien es cierto, no son las áreas clásicas, ya sea educación física, comunicación, arte, ¿correcto? Sino que hay algunas otras áreas, por ejemplo, que son dos. El que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, las llamadas TIC, se desenvuelve en los entornos generados por las tecnologías de la información. Les cuento que las tecnologías de información, estimados padres de familia, o llamadas TIC, son todas aquellas, digamos, herramientas que nos permiten poder trabajar con la computadora. Por ejemplo, el momento de trabajar con el Zoom, por ejemplo, ¿no? O hacer una clase virtual, todo eso se evalúa aquí. Miren, lamentablemente el año pasado, por ejemplo, nosotros bastante desarrollamos esta competencia. Los alumnos sabían compartir pantallas, trabajar, exponer a través de diapositivas, hacían cosas interesantes los estudiantes, grababan sus audios, etcétera, ¿no? Cosa que este año lamentablemente, bueno, no se ha potenciado mucho por el tema que ahora se da prioridad a la presencialidad. Sin embargo, es muy importante poder trabajar esto. Aquí hemos trabajado con los alumnos, por ejemplo, la primera unidad, propiamente el PowerPoint. Y la segunda unidad hemos trabajado un poquito el Classroom, ¿no? Un poquito recuperando las contraseñas, todo eso. Y obviamente que aprendan a mandar archivos, mensajes a mi correo, por ejemplo, ¿no? De sus trabajos, que los tengo por si acaso. Y acá tenemos, por ejemplo, en ese caso, acá está en proceso. O sea, este estudiante o esta estudiante todavía no ha logrado, no sabe, por ejemplo, todavía mandar un correo electrónico, no sabe buscar una información, no sabe hacer el tema de la, por ejemplo, de la diapositiva, ¿no? Entonces le cuesta, o sea, está en proceso, por eso dice, ¿no? Interactúa en entornos virtuales sincrónicos, o sea, en el momento. Participa de manera intermitente, o sea, continuamente, en otros espacios virtuales. Por ejemplo, puedo usar otros mecanismos, también redes sociales, qué sé yo, el Google, hojas de datos, fuente de información, páginas de repente institucionales, cosas que le permitan aprender. Videos de YouTube, videos interesantes que hay en la red. Respetando valores así como el contexto sociocultural. Finalmente tenemos gestiona. La palabra gestiona viene de agilizar. Lo voy a hacer con negrito. Y acá le doy disculpen padre de familia. Y acá le doy un blanquito, ¿no? Entonces, gestiona significa que yo tengo que buscar las herramientas, los mecanismos, las formas, los procesos, agenciarme de todo lo que me pueda servir para lograr algo específico. En todo caso, para lograr la autonomía, que el alumno por sí solo pueda desarrollar. Ellos están en sexto grado, obviamente. Entonces, lo lógico sería de que ellos poco a poco aprendan a ser autónomos. Si bien es cierto, el papá, la mamá, ven el desarrollo de la clase, pueden acompañar, ¿no? Pero ya en esta época, o digamos en este tiempo, se necesita que poco a poco el alumno vaya afianzando sus propios conocimientos, ¿no? De una manera, digamos, ya madura, prudente, ¿no? Y pueda ser capaz de expresar sus posiciones que tiene. Aquí, por ejemplo, dice, por ejemplo, participa de manera autónoma dentro de su propio nivel de desarrollo. Ojo, autonomía. En el proceso de aprendizaje, gestiona ordenada y sistemáticamente acciones a realizar, evalúa sus avances, dificultad. Por ejemplo, acá viene cuando los alumnos se ponen al día, ellos mismos se preocupan, ¿no? Me dicen, profesor, ¿qué ha dejado ayer de la clase? ¿Cuál es la actividad? Preguntan, o sea, tienen iniciativa personal. Tengo alumnos que me escriben, a ver, profesor, mándame un link, ¿cómo puedo aprender? Dígame algo más, ¿dónde busco? Entonces se ve iniciativa y esa es parte del desarrollo de la autonomía. En el caso de este estudiante tiene B porque, bueno, pues está en proceso, no ha desarrollado todavía. Y así es el desarrollo de este trabajo. Por eso es que ustedes tienen aquí el tema descriptivo. En algunos casos, los que tienen C,
simplemente se ha considerado que aún no reúnen las condiciones para poder ser evaluado en esa área. Los que tienen B es una invitación para que mejoren, obviamente, este bimestre que viene, o que ya estamos, ¿no? Respecto a las calificaciones, aquí tienen, miren, 4 rubros, digamos, acá lo voy a poner. Ya, aquí tienen ustedes los 4, digamos, rubros. Aquí está, lo voy a hacer, lo voy a sombrear. Por ejemplo, acá amarillito, ¿no? Tienen lo que es el AD, que es un sobresaliente. Algo así como que ustedes me digan, profesor, pero en calificación, ¿cuánto es? Alguien dice, ¿no? Pues un 19-20, por decir. Alguien dice, ¿no? Interpreta así. Es pues un logro, como su mismo nombre dice, hay un logro. Pero recuerden que ese logro debe ser sostenido. No es que, profesor, ya hice mi trabajo, ya hice la exposición y se acabó, ahí terminó todo. Sino la idea es que esto se siga sosteniendo en las sucesivas desarrollo de trabajos, ¿no? O en todo caso de clases. B, obviamente, es un proceso. B es proceso, o sea, no me indica nada, recién está empezando. Y C, obviamente, que es un inicio. O sea, el inicio significa que lamentablemente no ha desarrollado estas actividades o en todo caso el nivel de su desarrollo todavía es muy básico, muy básico. Bueno, señores padres de familia, eso es lo único que he querido aprovechar el tiempo para mandarles. Espero que les pueda ayudar en este proceso y que ustedes mismos puedan conversar con sus hijos y mejorar, obviamente, para este bimestre. Muy buenas noches, felicitaciones otra vez a los padres que han asistido. 21 padres, no, perdón, 20 padres. Eso es un mérito, creo. Entonces, el día de mañana, espero pues seguir con las reuniones personalizadas o en todo caso desde esta semana para poder coordinar. Bonita noche, muchas gracias, saludos. ¿Ya? Voy ahora sí a finalizar y permiso.